Cuando le pregunté a mi esposa por qué se había casado conmigo si realmente al que quería era a mi hermano, ella dijo: Sabía que ibas a ser un mejor padre para nuestro hijo, y por eso decidí quedarme contigo. Mi hermano menor David siempre ha guardado un resentimiento profundo hacia mí. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que estuviera celoso. Nuestra madre siempre lo consintió. Él era el niño dorado de la familia. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa e incluso me pedía a mí que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo apoyara simplemente porque éramos hermanos, pero yo nunca recibí la misma consideración. Lo acepté porque siempre fui bastante independiente. Quizá fue en parte mi culpa por satisfacer siempre sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un chico callado, introvertido, al que le gustaba estudiar y mantenerse en su mundo. Él, en cambio, era ruidoso y brusco, igual que nuestro papá. Además, yo tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas. Creo que mi madre desarrolló una percepción negativa de mí precisamente por esa franqueza. Ese favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia, y a mí no me importaba mientras crecíamos. Pero los problemas empezaron cuando comenzó a acosarme y burlarse de mí por ser distinto. Se burlaba de mi estatura y del hecho de que usara lentes, entraba a escondidas a mi cuarto, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá de lo que yo había escrito. Cuando yo gritaba y me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad, ellos se reían y decían que no era para tanto. Hizo cosas peores. Una vez casi me rompe los lentes y en otra ocasión puso cosas asquerosas en mi comida. Incluso metió piedrecitas en mi cereal, pero por suerte las descubrí antes de que me dañaran los dientes. Cuando se lo conté a mi mamá, lo minimizó diciendo que así era como los hermanos se llevaban. Cada vez que peleábamos, David apuntaba directo a mis inseguridades para insultarme. Íbamos al mismo colegio, así que sabía que unos chicos me molestaban. En vez de apoyarme, se puso del lado de los acosadores, llamándome feo, fracasado o mono peludo, e incluso los animaba a golpearme, diciendo que yo era un inútil. Otra vez, durante una discusión por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me quitara la vida. Podía ignorar la mayoría de los insultos, pero ese me dolió profundamente porque en ese momento luchaba con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero en ese instante fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que estuviera muerto. Como papá casi nunca estaba en casa y mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por molestarlo. Las cosas empeoraron progresivamente en la secundaria. Hubo un incidente impactante. David intentó prenderle fuego a mi cabello. Y lo más increíble es que nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién actúa así? Afortunadamente, mi papá finalmente tomó mi lado y le hizo ver la gravedad de lo ocurrido. Incluso amenazó con llamar a la policía. Esto no es un juego, le dijo a David. ¿Tú sabes lo que podría haber pasado? Si vuelves a hacer algo así, llamo a la policía y te meten en un reformatorio. Ese momento fue un verdadero despertar para David, que nunca había enfrentado consecuencias por sus actos. Quedó realmente atónito, y papá dejó claro que ya era suficiente y que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi cuarto a hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, y era cierto. Pero esa vez papá admitió que había esperado años a que David madurara, y poco a poco se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en un verdadero abusador. He estado ciego, me dijo. Pensaba que con el tiempo cambiaría, pero lo único que ha hecho es empeorar. Oír eso de mi padre fue increíblemente reconfortante. Casi me he hecho a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho durante años e incluso le conté del acoso en la escuela. Papá quedó conmocionado por todo lo que había soportado. Al día siguiente habló con el director para asegurarse de que los acosadores recibieran una advertencia seria sobre las consecuencias y continuaban. Esa misma noche, papá me inscribió en clases de artes marciales en el gimnasio local, diciéndome que necesitaba endurecerme y aprender a defenderme. No quiero que tengas que depender de nadie para sentirte seguro, me dijo. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear podía parecer ridículo, pero me enfoqué mucho. Organicé bien mi tiempo para equilibrar los estudios con los entrenamientos diarios, y esas clases cambiaron por completo mi vida, incluso físicamente. Un día, David volvió a sus andanzas, me robó el dinero que recibíamos por ayudar con los quehaceres. Lo había estado ahorrando desde hacía tiempo. Entró a mi cuarto y se lo llevó. Lo atrapé justo cuando se disponía a irse en bicicleta con sus amigos. Dame mi dinero, le exigí.
Se burló de mí diciendo: lo único que sabes hacer es correr a llorarle a papá. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Quedó atónito, cayó hacia atrás y yo recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo. David empezó a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Pero mi madre salió corriendo a ayudarlo y a averiguar qué había pasado. Cuando supo que yo lo había golpeado, se sorprendió y me regañó, diciendo que debía ser un mejor ejemplo para David, quien parecía disfrutar viéndome castigado. Mamá también se quejó con papá de mi comportamiento, diciendo que necesitaba controlarme. Papá nos pidió a ambos que le explicáramos lo sucedido. Yo le conté cómo David me había robado el dinero que había ganado con esfuerzo y ahorrado, mientras que David intentó justificarse diciendo: lo necesitaba para una cita. Como su hermano, él debía ayudarme. Pero papá le dijo: tienes suerte de que solo te haya dado un puñetazo por robar. Cualquier otra persona habría llamado a la policía. No tienes derecho a tomar las cosas de otros sin permiso. A David no le gustó y montó un berrinche, seguramente esperando que mamá lo apoyara, pero papá se mantuvo firme. Al ver que no me iban a castigar por haberlo golpeado, David gritó que me odiaba y salió corriendo a encerrarse en su cuarto. Después de ese incidente, David empezó a distanciarse de mí. Por fin entendió que ya no podía acosarme y que incluso papá había dejado de tolerar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban. Su comportamiento empeoró con la edad, se volvió más irritable y de mal genio cada año. Si yo le hacía una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o fracasado. Si necesitaba comunicarme algo, lo hacía a través de nuestra madre en vez de hablarme directamente. Cuando le pregunté a ella por qué David no podía simplemente hablarme, me decía que debía ser más comprensivo. No sabía si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron insoportables y anhelaba mudarme para alejarme de él. Le pedí varias veces a mi madre que mediara una conversación entre nosotros para resolver nuestras diferencias, pero siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté por qué David me trataba así, evadía la pregunta. Finalmente me fui a mi universidad soñada, habiendo obtenido una beca como estudiante destacado. Papá organizó una fiesta por mí e incluso mi mamá parecía orgullosa. Pero David se mantuvo distante y frío, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico de mi casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una sensación de paz que nunca había tenido. En mi segundo año conocí a mi esposa Karina en una fiesta universitaria, gracias a un amigo, y conectamos al instante. Veníamos de entornos religiosos donde tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto, así que cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. La boda fue pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento creí que Karina era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con quien regresar a casa y compartir mi vida. Aunque otras mujeres mostraron interés con los años, nunca lo consideré porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karina era mi chica ideal y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí 2 episodios de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una relación intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos pensarán que era ingenuo, y mirando atrás no puedo negarlo del todo. Cada vez nos separamos un tiempo, pero elegí perdonarla. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superarlo. La infidelidad con su compañero ocurrió cuando éramos jóvenes, así que la atribuí a errores de juventud y mal juicio. Durante un tiempo las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar plenamente en ella otra vez. Hice lo posible por dejar atrás mis dudas, sabiendo que si decidía perdonar, tenía que comprometerme de verdad con un nuevo comienzo. Habían pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro de haberle dado otra oportunidad. Karina parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Pero hace 3 meses mi mundo se derrumbó de nuevo cuando me reveló que había tenido una relación a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me impactaron como un mazazo. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumó.
Me costaba entender la magnitud de su confesión. Al cabo de unos días logré preguntarle: ¿por qué guardaste un secreto tan grande? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causaba. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentar la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karina por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde su nacimiento. Finalmente admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté. Me explicó que ella y David se hicieron amigos cuando se los presenté a mi familia. Karina se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que normalmente era frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karina se sintiera incómoda. Ella quería ser aceptada por mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi mamá siempre que podía. Notó la grieta entre David y yo y me preguntó al respecto. Le conté sobre nuestra relación tensa y le expliqué que quizá nunca la repararíamos por los sentimientos sin resolver de David. Karina lo entendió, pero empezó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que eso nos ayudara a reconciliarnos. Cada vez que planeábamos ver una película, ella lo invitaba, y veíamos lo que él quisiera. En ese tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era un avance comparado con su habitual silencio. Recuerdo que Karina y David jugaban videojuegos juntos, pero nunca le di importancia. Karina me contó que un día David se abrió con ella sobre una ruptura reciente. Al sentirse vulnerable, entabló una amistad con ella. Al principio solo coqueteaba de forma inofensiva cuando tú no estabas, me dijo, pero con el tiempo las cosas se me fueron de las manos. La imagen de mi esposa y mi hermano juntos me provocó náuseas. Karina confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su decisión repentina de regresar a casa en vez de pasar Año Nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de quedarse, insistió en irse. Cuando volvimos a vernos en la universidad después de las fiestas, estaba tan alegre como siempre, así que no sospeché nada. 2 semanas después supimos que estaba embarazada. Karina admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y como no había forma de comprobarlo, decidió quedarse conmigo porque yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Mi mundo se desmoronaba. El hijo al que amaba quizá ni siquiera era mío. Le pregunté a Karina si había estado durmiendo con David recientemente y asintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era irresistible. Se escapaban a hoteles, mintiéndome diciendo que trabajaban horas extra. Admitió que la mitad de sus viajes de trabajo eran escapadas románticas con él. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo si querías a mi hermano?, le pregunté. No quería ser quien terminara el matrimonio, respondió. Te veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidí quedarme. Cometí un error y no supe cuándo detenerme. Le dije que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a empacar mis cosas e irme. Empezó a llorar pidiéndome perdón y esperaba que le gritara, pero en cambio empaqué mis cosas con calma. Karina insistió. Si me amas, debes luchar por mí. Los errores ocurren en todos los matrimonios. Al ver que no reaccionaba como esperaba, cambió de táctica. Nuestro hijo sufrirá con un divorcio. Los niños no deben criarse en hogares rotos. Le recordé que quizá ni siquiera era el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada me haría querer dejar el matrimonio. Quizá fue en parte mi culpa por haber pasado por alto cosas en el pasado. Aunque la amaba, ese sentimiento venía más de pensar que teníamos un hijo juntos y de haber estado unidos desde la universidad. Karina insistía en que aún no era tarde para arreglarlo, pero me costaba creerle y ya no tenía paciencia. La confianza era un problema enorme y sus palabras sonaban vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto superaba cualquier límite aceptable. La dejé llorando en el umbral y me fui a un hotel. Al día siguiente fui directo a casa de mis padres y les revelé todo sobre la infidelidad de Karina con David, explicando que llevaban años viéndose escondidas. El choque en sus rostros fue innegable. Como era de esperar, mi madre al principio intentó defender a David, insistiendo en que su hijo jamás haría algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí que guardaran silencio mientras llamaba a David frente a ellos, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó, lo confronté. ¿Estuviste acostándote con Karina? Al principio lo negó rotundamente. Jamás haría algo así,
Pero cuando le dije que Karina lo había admitido todo, empezó a culparla. Esa mujer no tiene carácter. No es mi culpa si las mujeres se sienten atraídas por mí. Soy el hermano más guapo, ¿o no? Le dije firmemente. Voy a exponerte ante todos. David se burló. Nadie te creerá. Me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David enmudeció y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún conmocionada, le exigió una explicación. Él tartamudeó una justificación débil, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karina. Pude ver en mi madre, que antes protegía a su hijo favorito, una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de tensión, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David, y ahora la verdad salía a la luz, los papeles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras David titubeaba, mi padre, normalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió el teléfono y empezó a hablarle. David, dijo con voz cargada de desilusión, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino a toda esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la relación incluso después de que se casaran. Tus actos tienen consecuencias graves y han destruido irremediablemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy va en contra de todo lo que intenté enseñarles. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que has roto los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo tenemos parte de culpa en lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que preparé para ti. Tendrás que pagar tus estudios por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto mantuve la compostura, aunque al principio quise gritarle a David. Ver a mi papá castigarlo fue la mejor recompensa. Había expuesto su verdadera naturaleza, y era claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas persistentes de David, seguía tratando de justificarlo, pero mi padre cortó la llamada de inmediato, silenciando sus intentos de explicar lo inexplicable. Después, mi mamá se acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento tácito y un apoyo que nunca había sentido en medio de las tormentas familiares. Se disculpó por no haberme creído todos estos años. Mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, recibir apoyo y un abrazo de mi madre. Luego, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karina. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia porque yo ganaba más, pero su infidelidad jugó fuertemente a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad, y se confirmó que David era efectivamente el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karina. Estaba furioso de que el hijo al que amé y crié no fuera mío. Pero decidí mantenerme fuerte. Karina me suplicó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que no debía ser castigado por la situación, pero no pude soportar verlo. Me recordaba demasiado a David, y eso me llenaba de odio. Después de que se finalizó el divorcio, sentí una oleada de libertad al mudarme a mi propio departamento. Era surrealista vivir solo, ya que me había casado muy joven y nunca tuve la oportunidad de experimentar la independencia. Pero mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a este nuevo estilo de vida, y lo disfruté plenamente. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que consideraba cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente terco, y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó contactar a nuestros padres e incluso se presentó en su puerta suplicando perdón, pero no lo dejaron entrar. Incluso mi madre, que normalmente cedía ante los berrinches de David, parecía haberse cansado de él, aunque debió ser lo más difícil para ella. David nunca me escribió para disculparse por lo que había hecho, lo que muestra que no lamentaba sus acciones, solo estaba molesto por haber sido excluido de la familia. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo después. Le dejaría solo $1. Mis ojos se abrieron de par en par. Papá había trabajado duro toda su vida, y sus activos, fondo de retiro, seguro de vida y demás,
Sumaban casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si papá fallecía antes que mamá, ella seguiría viviendo en la casa, aunque la propiedad pasara a mí. No me importaba, quería cuidar de mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder contactar a nuestros padres, me llamó ayer tratando de reconciliarse. Estoy teniendo dificultades en la universidad, me explicó. Después de que Karina descubrió la paternidad del niño, me acosa pidiéndome manutención. No tengo dinero y busco trabajos de medio tiempo, pero no encuentro ninguno. Por favor, habla con la familia. Necesito tu ayuda. Me reí en su cara y le dije que ya había terminado con él. Debiste pensar en las consecuencias antes de acostarte con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo era injusto y que Karina también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Me divorcié de ella, así que ahora es tu responsabilidad. No debes llamarme para quejarte de ella o del niño, porque esas son las consecuencias de tus propias acciones. David empezó a alzar la voz, pero lo interrumpí. Ya no eres el hijo favorito. Eres la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David empezó a llorar y me contó que todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto contra él. Aunque era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca más debía llamarme, porque ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces he repasado esa conversación en mi mente. A pesar del odio que siento por mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan desamparado. No he vuelto a ver a Enrique desde que se confirmó que no es mi hijo. Me duele admitirlo, pero no me siento capaz de criar al hijo de otro hombre, y menos cuando ese hombre es mi propio hermano. No es lo mismo que tener un hijastro. Yo lo amé, lo cargué, lo vi crecer creyendo con toda el alma que era mío. Descubrir la verdad me partió en dos. Lloré días enteros, encerrado, sin poder dormir. Lo peor no es solo el engaño, sino que cada vez que lo miro veo a David. Y aunque el niño no tiene la culpa, no puedo evitarlo. Además, sé que si mantengo cualquier tipo de contacto con él, Karina encontrará la forma de colarse de nuevo en mi vida. Ya no quiero eso. Necesito espacio, silencio, tiempo para respirar sin que el pasado me respire encima. Quizás suene cruel o egoísta, pero no puedo verlo. Al menos no ahora, y probablemente no en mucho, mucho tiempo. Con el tiempo supe que fue mi madre quien le contó a David lo del testamento. La confronté delante de mi papá, y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado bastante a David y que había aprendido su lección. Pero mi papá le respondió con firmeza. Si crees que lo que hizo David es perdonable, entonces ya no puedo seguir casado contigo. Yo jamás perdonaré esa traición. Esa amenaza la silenció. Papá dejó claro que, si alguna vez volvía a hablar con David y nosotros nos enterábamos, tendría que irse de la casa. Como dije, mi papá es muy terco, y espero que mi madre por fin entienda. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Mi relación con mis padres ha mejorado mucho. Papá y yo salimos a caminar o a tomar algo cada fin de semana, y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Mi madre extraña a David, pero se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe, por un primo, es que David tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar las cuotas, y ahora vive con Karina. Tiene un trabajo medio tiempo como mecánico, y los dos están criando a Enrique juntos, lo cual, supongo, es lo mejor para el niño. Nunca hablo de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Por si se lo preguntan, yo estoy bien. Hace 2 meses me ascendieron en el trabajo, así que mi salario mejoró bastante. No he salido con nadie, siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He empezado terapia, así que veremos cómo va eso. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.